próximo 20 de marzo se cumplen 2 meses desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Para analizar este periodo de Donald Trump en el poder, tenemos al profesor Mario Urueña, quien es magíster en geopolítica, experto en relaciones internacionales, tiene un doctorado en Derecho Internacional y es profesor en la Facultad de Jurisprudencia. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Julián, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Vale, profesor, para iniciar esta conversación me gustaría iniciar por algo que se ha hablado mucho en noticias, y es el tema de la guerra arancelaria. Donald Trump ha aplicado varios impuestos a productos de Canadá, México, China, entre otros países, ¿no? Está cerca de hacerlo con la Unión Europea, si no estoy mal. Al respecto, por ejemplo, Canadá ha hecho lo mismo y hay como un conflicto de impuestos. ¿Esto a qué nos va a llevar a futuro? Bueno, lo primero que hay que establecer es que esta es una promesa que Donald Trump estableció desde su primer mandato. Ya en su primer discurso de posesión en el 2017 había establecido el principio, tal vez rector de su presidencia, que es América primero, Estados Unidos primero. La idea es reindustrializar el país, traer empleos que él ha visto y ha acusado que se han ido a otros países como China, Europa, bueno, México y demás. Y la forma más efectiva de hacerlo es creando unas barreras arancelarias para que obviamente las importaciones para Estados Unidos sean muy costosas a todo nivel, que estas empresas y estos trabajos regresen a Estados Unidos para lograrlo. Hay que decir, Julián, que algo importante es que Trump ha creado esta figura, la llamaremos de extorsión, tal vez sería como el concepto más apropiado, que es buscar castigar o disciplinar a otros países con la subida de aranceles. Lo que ocurre es que al parecer esta medida puede ser o sonar muy contundente, muy fuerte, pero ha sido más gradual. La estrategia de negociación de Trump suele ser mucho lanzar, digamos, como grandes anuncios que obviamente a todo el mundo le causan terror, pero ya en el momento de implementarlos ha ocurrido lo que viene ocurriendo, que es que los dilata, los matiza y busca una negociación. Generalmente él como que tiene una estrategia negociadora en su política exterior también, que es pedir mucho, subir mucho, amenazar mucho, forzando a la contraparte a comenzar a negociar a un punto intermedio, a una victoria modesta, la cual él en su ser vendedor la va a exaltar de una manera, digamos, impresionante. Digamos, desde el enfoque de esta guerra económica que también tiene con China, un tipo de guerra fría en cierto sentido, ¿cómo va a afectar a ese propósito que tienen los chinos de llegar a ser la mayor potencia económica? Ahí lo importante es, claro, esta estrategia de extorsión que maneja Trump funciona usualmente bien con países pequeños, digamos, con Colombia incluso ese pequeño rifirrafe que tuvieron el presidente Petro con el Departamento de Estado por esta situación, pero con China es mucho más difícil, ¿no? Con China se espera que esta estrategia de extorsión pueda llegar a algunas negociaciones o matizar algunos temas. Entonces, hay que establecer que estas son visiones, ¿no? Tal vez lo que a mucha gente le causa impacto de la presidencia de Trump es que es tal vez el presidente más disruptivo del último siglo, sin que disruptivo necesariamente implique algo bueno o malo. El tema es que Estados Unidos durante varias décadas se ha manejado con una política de librecambismo, multilateralismo, ponderación de instancias multilaterales y obviamente la política exterior de Trump es muy diferente a esa. Es una apuesta que como toda puede salir muy bien o muy mal. Claro, lo positivo es que Estados Unidos se pueda reindustrializar, que permita que otros países también puedan, por efecto de imitación, llegar a ese procedimiento. Por ejemplo, un país como Colombia, o bueno, muchos países en el mundo, puedan fortalecer su industria, porque son países que están muy desindustrializados, y tal vez la apuesta teóricamente puede salir bien, aunque, claro, en el discurso liberal, como sobre todo en Europa, por ejemplo, y en otros países como Canadá, pues solamente puede chocar mucho en la medida en que estos beneficios que se han obtenido estos países de parte de la economía estadounidense, en la compra y acceso a mercados, pues pueden ser resentidos. Obviamente, como todo en la vida, tendrá sus pros y sus contras. Pasando a otro tema, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. En su campaña, Trump dijo que recortaría o trataría de recortar al máximo esa inversión del Estado. En este caso, puso como director al magnate Elon Musk. ¿Cómo ha sido la gestión de él en este departamento?
Bueno, la verdad es que es prematuro para decirlo, pero ahí sí hay unos síntomas preocupantes, porque tal vez un tema acá es creer que el sector público se maneja como el sector privado, por los mismos conceptos de eficiencia, de eficacia, en donde la optimización, digamos, del recurso, la extensión de las horas de trabajo, el recorte del presupuesto, pues sea un valor en sí mismo. Entonces, el sector público no puede regirse por eso porque el sector público no tiene como objeto el lucro, por ejemplo. No es necesario ni siquiera deseable que el sector público se produzca, por ejemplo, un excedente. Y tal vez el tema con Musk es que él quiere llevar esa idea de, digamos, reducir la planta, porque al final lo que se busca es un ahorro de recursos. Es cierto que Estados Unidos tiene una economía sobre recalentada en extremo, es decir, un gasto público muy exagerada, aunque depende mucho más del sector defensa, pero tal vez esa es una apuesta que pues, podrían especular que puede salir mal en la medida en que pues por llevar estas lógicas del sector privado al sector público se desatiendan muchas de las necesidades, se precarice la situación laboral de los funcionarios estadounidenses y se generen otra serie de malestares sociales. Tras esta reducción de, por ejemplo, proyectos como USAID, la ayuda humanitaria e internacional de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que se haría cargo de la mínima parte que queda de este departamento. ¿Cómo cree que será esta gestión de parte de Rubio? Bueno, yo creo que con USAID hay que hacer tres cosas, sí, o sea, como que hay tres principios que uno puede identificar. Uno, que sí, como tú dices, va a haber una reducción muy importante del presupuesto. La idea justamente es reducir el déficit fiscal, ¿no? Tener un manejo, digamos, más austero de las finanzas, sobre todo en el plano internacional. Yo creo que la política exterior de Trump se basa mucho en este aislacionismo, ¿no? En priorizar precisamente Estados Unidos primero. Y eso involucra que obviamente la presencia internacional, la ayuda internacional se disminuye sustantivamente. Lo segundo es que esta ayuda se va a focalizar, como tú dices, primero en países que geopolíticamente representen una ventaja o sean importantes, por ejemplo Israel y Egipto. Ellos mismos dijeron que esas eran las únicas ayudas que no se iban a interrumpir de ninguna forma, pero sobre todo, y ese es el tercer principio y el más importante, focalizarla. Sí, es decir, condicionarla. Entonces, disminuirla, focalizarla y condicionarla. Entonces, que los países, dependiendo de cómo se comporten frente a Estados Unidos, pues puedan recibir estos recursos, que obviamente son escasos y van a generar como esta competencia por esa ayuda. Y eso lo va a aprovechar pues obviamente Marco Rubio y en general el Departamento de Estado para poder fijar unas directrices de política exterior sin que sea muy costoso. ¿Colombia podría acceder nuevamente a estos recursos? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que igual es claro que en Colombia tenemos que acostumbrarnos a que estos recursos sean cada vez menores, ¿sí? Primero porque ya no somos un país de renta baja como éramos antes, y segundo por el tema del posconflicto. Digamos que generalmente la ayuda de Estados Unidos colombiana se ha motivado por dos razones, ¿no? Por la guerra contra las drogas. Yo no veo y no hay nada ni en Trump 1 ni en estos meses que llamamos de Trump 2 un indicio que la guerra contra las drogas sea prioritaria. Creo que de hecho para Colombia va a ser más importante en su relación con Estados Unidos el tema migratorio, sobre todo el paso del Darién y más. Creo que ahí en el paso del Darién es donde va a haber realmente una política mucho más agresiva, más fuerte, pero no veo que en el tema de las drogas haya un gran ímpetu, como no lo tuvo en Trump 1. Y lo otro, pues obviamente es el tema del posconflicto, que ahí sí hay que decir que los gobiernos demócratas, como el de Biden o el de Obama, pues fueron gobiernos que pues le apostaron a eso, como Unión Europea, ONU y demás. Pero creo que eventualmente a la medida que avanzamos en esta dirección, en que ya el tema del posconflicto pues va perdiendo como esta vigencia, es seguro que los recursos vayan a disminuirse y creo que a esa situación tenemos que irnos concientizando. El pasado 10 de marzo hubo una situación en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, donde varios gigantes de la industria tecnológica como Apple empezaron a ir en números rojos. Ya se rumorea sobre una posible recesión económica. ¿Es posible que pase? Es bastante posible porque aquí hay que pensar que hay un choque justamente entre distintas visiones de las élites estadounidenses. En Estados Unidos, pues obviamente, a pesar de las diferencias que puede haber entre los partidarios de uno u otro lado, pues hay como una postura o una orientación liberal en la cual pues todos comparten.
justamente Trump, al ser un presidente tan disruptivo, pues pone, digamos, como en jaque mediante declaraciones, claro, porque obviamente los mercados se acostumbran a certidumbre, digamos, como una información clara, fluida, las decisiones predecibles, y al enfrentarse a alguien que yo creo que aparentemente, yo tampoco creo que Trump sea un presidente tan caprichoso como se ha establecido, pues diera la impresión de decir una cosa, contradecirse, aunque es parte de su estrategia, pues obviamente eso pone nervios a los mercados y obviamente eso se puede ver en estas cifras, ¿no? Que cada declaración de Trump puede horrorizar a inversionistas, hacerlos huir y generar como estas posturas. Claro, la situación también con la Unión Europea, Canadá y demás, pues puede llevar a la zozobra y a los nervios del mercado que se traducen en ese tipo de repercusiones del mercado. Y en países como Colombia, ¿cómo podría vivirse esa recesión económica? ¿Cómo nos afectaría? Claramente ahí tendríamos que verlo con, bueno, en qué medida dependemos de Estados Unidos, es decir, la cooperación internacional es un recurso importante, no es el recurso que nos mantenga, ¿sí? Claramente el recorte de fondos de USAID terminó pues obviamente llevando a que muchas personas que dependían de esta cooperación perdieran sus trabajos o sus contratos, pero pues en el grueso de la economía esto no es la gran proporción. Ahí, por ejemplo, sí, claro, el sector floricultor, ¿no? El sector cafetero pueden ser sectores, digamos, exportadores que vean resentidos si estos aranceles terminan dándose cuenta. Yo diría que pese a que es posible que Colombia tenga alguna repercusión, no es tan significativa como, por ejemplo, con la Unión Europea, con Canadá o México. Creo que en la política exterior de Trump es donde más fuertemente se va a ver como esa presión arancelaria, ¿no? Como obligar como a renegociaciones y demás. Creo que Colombia es apenas, pues, tal vez la ventaja de un país periférico es que le permite de alguna manera no sentir tan fuertemente, no es que no se sienta, pero no tan fuertemente como en otros países. Recientemente Trump buscó reunirse con los líderes de Irán para discutir sobre su plan nuclear. ¿Qué busca Trump aparte de tratar de reducir ese plan? Al final, Trump coherente a ciertas posturas, llamémoslo realistas, de las relaciones internacionales, pues va a priorizar unas áreas y a desestimar otras. El tema de por qué en Ucrania Trump busca una paz rápida, ya deja de apoyar tanto a este país militarmente, económicamente y demás, es porque en la política y en la división exterior de Trump ya Europa no es tan importante. No podría decir que Ucrania deja de ser importante porque Europa deja de ser importante. Y eso hace que su atención se dirija a otras regiones del mundo y como tú bien lo dices, pues Oriente Medio sí es una región donde pues hay algo muy importante ahí, ya se ve por ejemplo con el tema de Israel-Egipto, como decíamos de la ayuda, se prioriza, es decir, como que Israel toma nunca es que lo haya dejado de tener, pero va a tener un acento más importante en la política exterior de Trump y pues claro, el mayor rival en términos de Estado de Israel en la región pues es Irán, ¿sí? Y el mayor temor para algunos, no tanto para otros, es un Irán nuclear, porque algunos de hecho teóricos estadounidenses establecen que un Irán nuclear sería lo mejor que podría pasar en la medida en que garantiza un equilibrio del poder entre Israel e Irán, lo cual mitigaría los conflictos que se generan ahí. Tal vez la explicación que dan esos autores es que un Israel nuclear y fuerte y unos vecinos que no tienen esa capacidad, pues solamente generan un desequilibrio del poder y una asimetría que lleva a un Israel más agresivo. Otra postura, que es la que evidentemente tú señalas de Trump, es una postura en la que se dice, bueno, entre menos capacidades tenga Irán, que es el temor que se genera, sobre todo capacidades nucleares, que lo llevaría a la par de Israel, pues más pacífica será la región. Como siempre, hay argumentos a favor y en contra. Hay argumentos que desde el propio Estados Unidos dicen un Irán nuclear podría funcionar para equilibrar el poder y otros, que es la línea que seguiría Trump, de un Irán nuclear podría ser mucho más peligroso y generar aún más conflictos y tensiones de las que ya hay. ¿Es cierto lo que esta postura de Trump de que no debería tener ese plan nuclear Irán? ¿O más bien es una política de explosivista, como de nervios? Lo que pasa es que ahí sí hay que decir que esto no es tanto con Trump, ya desde hace varios años, pues el tema del Irán nuclear es un tema que lleva décadas, no es un tema que apareciera hoy, pues ha causado zozobra tanto en Tel Aviv como en Washington. Y pues cada uno, dependiendo de sus métodos, ¿no? y estrategias, pues trata hasta el último extremo de evitar un Irán nuclear. Creo que Trump es alguien que, lejos de hacerlo como lo hacen otros presidentes, que son
de pronto tácticas mucho más furtivas, ¿no? Como más ocultas. Trump creo que quiere, como también lo está haciendo en Ucrania, abrir el debate, buscar obviamente esta negociación que lleve a, no necesariamente por vía violenta o por la invasión, que Irán pues definitivamente se inhiba, pero creo que al final no va a haber mucho cambio en lo que ya se ha venido en estos años. Hace unos días Trump compartió un video creado por la IA donde mostraba a Gaza como él la imaginaba. Esto podría ser parte de esa política de propaganda donde él se muestra como el Salvador. ¿Cómo podría afectar esa incursión de Estados Unidos en Gaza? Bueno, yo creo que hay que decir, Julián, ahí que frente a Israel no hay un gran cambio de postura. O sea, en Ucrania sí, tal vez es donde más se ve una diferencia entre Trump y lo que había antes. Con Israel la postura es clara, es decir, la ayuda económica, la ayuda militar, la cooperación no solamente se mantiene, sino que se fortalece, ¿cierto? Y como decía al principio, pues la estrategia de Trump se basa mucho en la extorsión, ¿no? Entonces, como decir, bueno, o sea, si ustedes, señores de Hamas, ¿no? O digamos, el apoyo social de Hamas sigue insistiendo en pelear, ¿no? En resistirse a Israel y a lo que ha pasado acá, pues esto les puede pasar, ¿no? O sea, que los vamos a pacificar tal vez por vías violentas, aún más violentas de las que ha habido, y eso es lo que va a repercutir en un potencial aumento de la conflictividad. En ese sentido, creo que Trump pues sí podría, digamos, fortalecer la postura, pero no creo tampoco que sea nada diferente de lo que ya ha ocurrido. No es que Biden, no es que Obama, no es que hayan sido muy diferentes a lo que ocurre en este apoyo, digamos, tan decidido al Estado de Israel frente, pues, a sus causas del interés nacional. Atravesando nuevamente en temas, recientemente hubo esas tensiones entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e incluso en esas tensiones estuvo involucrada la Unión Europea. Ya presidentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz han preparado planes para su rearme. Parece que Estados Unidos y la Unión Europea se separan. ¿Cómo afectaría esto a la geopolítica? Sustantivamente, como te decía, es algo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues no le cabría a nadie suponerlo, porque al final la forma en que el mundo se repartió hace 80 años o se dividió era un bloque de Estados Unidos junto a Europa Occidental, conformando una organización militar, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN, para contener a los países del Pacto de Varsovia, es decir, la Unión Soviética del momento, y sus aliados. Esta ruptura es bastante significativa en la medida en que rompe muchas de esas instituciones. Yo creo que el problema con Trump al final, Julián, es tratar de leerlo en clave de liberalismo. ¿Sí? Uno puede leer a todos los presidentes antes de él y entre tal vez los 5, 7, 8 presidentes anteriores a él, y lo puede ver que hay un matriz liberal. O sea, que uno dice, bueno, George Bush, Obama u otros, al final defienden una misma postura. Que uno sea más agresivo en el discurso, que uno intervenga más, pero al final es una misma matriz mental. Mientras que la matriz mental de Trump es muy diferente, porque él, pues claro, en su postura dice, ¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos tiene la necesidad de invertir, de tener esta alianza con Europa? Pues obviamente impedir que esa Alemania que en la Primera o Segunda Guerra Mundial se eleva, es decir, que una potencia que puede desafiar el poder de Estados Unidos en el futuro se eleve. Esa posibilidad al día de hoy es casi que entre remota y nula. ¿Sí? O sea, Francia, el Reino Unido, la misma Alemania, no son países que puedan generar otra vez ese desequilibrio o digamos, ese ascenso de potencias beligerantes. Y eso es algo que los presidentes anteriores no habían, digamos, considerado tanto o tal vez seguían como con control remoto la política exterior y que ya Trump desafía. Entonces Trump va a quitar el acento en Europa. Es decir, yo creo que la relación tal vez puede que otro presidente vuelva después y la restablezca, es posible, pero al menos en lo que Trump esté, en lo que J.D. Vance esté, si es que J.D. Vance va a suceder a Trump, que es el actual vicepresidente, es claro que esta relación va a verse cada vez más enfriada, ¿sí? Donde, pues como decíamos, el acento ya no va a estar en Europa, va a estar más en Oriente Medio y sobre todo en el tema chino, la guerra comercial, como ese tratar de impedir de que China ascienda, como decías tú, como esa potencia económica prioritaria, que incluso involucra este acercamiento con Rusia, es decir, que sí va a haber digamos, como una conmoción geopolítica importante en los próximos años. Profesor, ya que menciona el tema de Rusia y de China, estos acercamientos, estas medidas que ha aplicado Trump,
¿Son medidas en búsqueda de tener, por decirlo así, más cerca a sus enemigos y poderlos controlar? ¿O por qué busca estos acercamientos? Con China creo que sí es claro que va a haber un antagonismo, eso sí, en Trump 1 fue muy claro, la famosa guerra comercial, esto que tú hablabas al principio de el aumento de aranceles y obviamente China va a responder, es decir, esta sí realmente va a ser una guerra, además que muy simétrica, ¿no? Porque frente a, por ejemplo, Canadá o México, Estados Unidos pues lleva las de ganar sobradamente, o sea, puede salir lastimado eventualmente, pero lleva las de ganar. ¿No? Con la Unión Europea, pues también tiene una posición preponderante, pero con China es a otro precio. Entonces creo que al final lo que busca Trump es tratar de aislar esta cooperación y esta alianza que se ha formado en estos últimos años entre Rusia y China, ¿sí? No quiere eso decir, y yo en eso quiero ser como enfático, me parece que es bastante errático decir que Trump es el títere de Putin. Por ejemplo, el tema de Groenlandia, que es un tema que muy pocas personas han cuestionado en serio, es, bueno, porque Estados Unidos, uno entiende el canal de Panamá, por ejemplo, uno entiende Canadá como el Estado 51, pero ¿de dónde sale la propuesta de una Groenlandia comprada por Estados Unidos o adquirida por Estados Unidos? Porque eventualmente, en una eventual tercera guerra mundial, que es lo que Trump casi todos los días sale anunciando y temiendo, lo más que seguro es que ese espacio aéreo en el Ártico, que es donde está Groenlandia, pues termine siendo la zona más álgida. Entonces, yo dudo que la gente del Kremlin esté muy contenta si es que Estados Unidos pues logra lo que siempre busca, ¿no? Y decir, bueno, obviamente no voy a conseguir a Groenlandia, no voy a comprar a Groenlandia, Dinamarca no me va a ceder a Groenlandia, pero voy a obtener de pronto unos beneficios o buscar unos beneficios en el espacio aéreo, que es lo que él dijo. Groenlandia es importante por la seguridad nacional, por la seguridad internacional y nos deben permitir tener el control de ese espacio aéreo. Eso frente a lo que puede ser un antagonismo con Rusia no es realmente decir que Trump está alineado, sino que simplemente creo que los escenarios cambian, Julián. No es que se vuelvan aliados fuertes, simplemente es que digamos, en esos lugares donde Estados Unidos tal vez pues, no tiene un gran interés porque están muy lejos, no son de su resorte, como por ejemplo Ucrania. Uno preguntaría por qué Ucrania es importante para Estados Unidos, porque Europa era importante. Si Europa deja de ser importante, Ucrania deja de ser importante. ¿Qué es importante? El Oriente Medio, donde Israel precisamente es nuestra cabeza de playa que nos va a ayudar en la política exterior, antagonizar con China y tener una relación, digamos, como cordial, diplomática con Rusia. Entonces, creo que sería el escenario que busca Donald Trump. Se dice que una de las batallas perdidas por Estados Unidos es la del narcotráfico. ¿Es esto verdad? Yo pensaría que sí. Yo, digamos, respeto posturas que pueden señalar lo contrario, pero creo que el escenario y la geopolítica del narcotráfico no van a cambiar a menos que cambie primero el patrón de consumo. Es decir, mientras haya en Estados Unidos, en Canadá, en Europa o en otros países que tienen grandes mercados y gran poder adquisitivo, un gusto por esta droga, eso no cambiaría. Casi que el escenario que uno podía plantear, Julián, es que el narcotráfico, por ejemplo, la cocaína, entonces depende del producto. ¿Sí? Entonces, es posible que el mercado de la cocaína cambie. ¿Cómo cambiaría? Pues que evidentemente los gustos de los consumidores cambien, ¿sí? Y comiencen a desplazarse hacia otros lados. Entonces, por ejemplo, el fentanilo es una droga pues que puede competir, que claro, que tiene efectos distintos, pero si lograse crearse una droga sintética que reemplace los efectos o potencie los efectos de la cocaína, seguramente el mercado cambie. Sí, en ese sentido puede que Colombia puede haber superado esta situación, pero no va a cambiar por la efectividad de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas lleva más de 50, 53, 54 años y ha probado ser inefectiva. O sea, desde el enfoque más prohibicionista, con glifosato, sí, o sea, más fuerte en el sentido militar, hasta el enfoque más ligero de erradicación manual, casi ninguna propuesta de la guerra contra las drogas ha sido efectiva, porque realmente esa no, o sea, eso es atacar los síntomas del narcotráfico, no las causas, que tienen mucho más que ver con quien consume que con quien produce o trafica. Si Trump es consciente de eso, ¿quiere decir que va a disminuir o incluso dejar esta lucha contra las drogas precisamente? Yo creo que tanto el presidente Trump como el presidente Petro, al menos en esta relación bilateral, pues son pragmáticos. Uno podía anticipar que iba a haber, como eventualmente la hubo, unas peleas en Twitter, ¿cierto? O sea, como el presidente Petro diciendo alguna cosa, el presidente Trump respondiendo, tomando medidas, disuadiendo, ladrando mucho. Yo creo que al final
una cosa, tal vez no sé si es que lo estoy infantilizando, pero creo que con Trump, algo que queda claro hacia afuera, no me voy a meter en el tema interno, es que es un perro que ladra mucho y que no muerde tanto, ¿sí? O sea, como que se eleva a amenazar, se eleva a decir todo lo que puede hacer, le recuerda al mundo qué tan importante es Estados Unidos, pero que ya en el momento en que se toma una decisión puntual, digamos, se retira esa pretensión inicial. Y este caso con el presidente Petro fue muy diciente, porque tal cual, pues el presidente Petro pues hizo una reclamación que es válida, pero tal vez no era la forma. ¿Sí? O sea, pues un trino a las 3 de la mañana diciendo, oiga, no vamos a recibirlo. ¿Sí? Trump obviamente tenía este paquete, tampoco hay que decir que es que el gobierno de Estados Unidos no tuviera ese paquete preparado para disuadir justamente países que no le obedecieran de alguna manera. Pero mira que la situación se resolvió en un par de días, ¿sí? O sea, realmente en 1 o 2 días, simplemente fue un tema que, pues desde el Departamento de Estado y la Cancillería colombiana se dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Hay 2 problemas. Primero, que esta expulsión de colombianos es totalmente parte de la cooperación, es decir, es algo muy normal, solo que se está haciendo ahora con aviones militares, que tienen un régimen diferente, eso por ejemplo es algo que no se menciona mucho, y segundo, que están tratando a estos expulsados como si fueran criminales. Es decir, se entiende que se van a repatriar, pero en condiciones dignas. Entonces el Departamento de Estado, también muy, digamos, receptivo, dijo, bueno, ok, si nosotros hacemos las deportaciones como se viene haciendo, se normaliza todo y se normalizó. O sea, no, esa crisis no duró 3 días. Y creo que ese, por ejemplo, puede ser el tono. Es un tono donde hay que ser pragmático, hay que tener cabeza fría, hay que entender también con qué, cómo jugar a la persona, es decir, cómo entender la personalidad del presidente Trump para actuar. Yo no sería muy pesimista en esta relación entre Estados Unidos. Sé que hay países, por ejemplo, México y Canadá, siempre hay países que, cuyos líderes y cuya empresariado y población pueden estar realmente muy nerviosos y tienen mucha razón, pero en la medida en que Colombia está un poquito más alejada, puede que la situación sea más calmada. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería finalizar esta conversación preguntándole si tuviera que definir estos 2 meses de gobierno del presidente Trump en una frase o en una palabra, ¿cómo lo haría? Yo creo que ni siquiera necesito una frase, Julián. Yo diría que la palabra clave ahí es extorsión, ¿sí? Extorsión internacional, extorsión interna, esa es realmente la definición más concreta del gobierno Trump. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la extorsión? La extorsión funciona en que alguien, pues digamos, quien amenaza o extorsiona, disuade mediante la fuerza, sea la fuerza militar, sea la fuerza física o sea la fuerza económica, es decir, decirle a la contraparte, mire, yo tengo el poder económico para reventar su economía, yo tengo el poder militar para invadirlo, ¿cierto? Yo tengo el control sobre su territorio como con la Unión Europea para que si yo me voy usted quede totalmente solo y desprotegida. Pero después de ese primer impacto de la extorsión, de la amenaza, que es cómo funciona, del humo, además, pues obviamente hay que recordar y entender que Trump es un personaje, ¿no? Es un personaje que desde que era hijo de un empresario inmobiliario en Nueva Jersey hasta el día de hoy es un showman, ¿no? Es una persona que busca figurar, que busca siempre el cubrimiento mediático, que sale en shows de lucha libre, sale en cameos en películas de Hollywood, todo para explotar su persona. Pero que una vez ese escándalo y ese humo que se genera de toda esa situación se amaina y todo se tranquiliza, la contraparte comienza a decir, bueno, ok, usted me está extorsionando, ¿qué quiere a cambio? ¿Sí? Yo no le voy a ceder todo lo que usted quiera, yo no le voy a ceder Groenlandia, yo no le voy a devolver el canal de Panamá, yo no le, o sea, es decir, ¿qué quiere? Y ahí comienza la fase de negociación. Y entonces en la fase de negociación, posterior a la extorsión, se parte de que hay una posición dominante del extorsionador, que la contraparte trata de reducir esas expectativas, incluso más hacia su lado, que es muy normal, ¿sí? Entonces se llega generalmente a un acuerdo en el que se dice, ok, ni usted ni yo, ¿cierto? Entonces yo, pues si busco algo, no, obviamente no voy a obtener lo que yo quiero totalmente, pero tampoco va a permitir que las cosas sigan iguales y yo obtendré una ventaja. Y ahí es donde entra la tercera fase de Trump y es siempre reclamar la victoria. Sí, entonces siempre, así sea una cuestión muy modesta, y yo creo que el caso con el presidente Petro es muy diciente, ¿no? O sea, al final la solución fue muy tranquila, ¿sí? Y diplomáticamente muy acertada. Es decir, los vuelos no se hacen así, ¿cierto? Se fija un procedimiento y continúa como viene manejándose. Pero incluso esa victoria tan modesta, Trump la vendió como si fuera una victoria, casi como que hubieran ganado una guerra mundial. Y eso es realmente lo importante, y es a lo que tendremos que acostumbrarnos en los meses y años por venir con él.
El profesor Mario Urueña en los micrófonos de Caracol Radio. Muchísimas gracias, profesor. Vale.